a todos los que nuevamente se volvieron a conectar en esta actividad. Ya estamos en la última charla del año. La verdad que para mí estoy muy contento de que se haya sumado Jorge Carrera a este ciclo de charlas, sobre todo por su agenda tan acotada y complicada, así que te agradezco personalmente, Jorge, que te hayas sumado. Bueno, la charla de hoy se llama Desafíos y oportunidades de Argentina frente a un contexto internacional inédito, así que eso es lo que hoy vamos a escuchar a Jorge Carrera. Yo simplemente, antes de darle pase a Jorge Remes, que es el director de la filial, para que lo presente formalmente, quería agradecer a las dos instituciones que siempre nos apoyaron en estas actividades durante el año, que fueron Graduados de Económicas y la Universidad Católica de La Plata. Así que les agradecemos a ellos, y también le quiero agradecer por la charla en particular, tanto a Dolores, con la que estuve hablando constantemente. La verdad que le agradezco mucho, no pude estar, me parece, pero bueno, le hago llegar mi agradecimiento, y también a Pablo de ASAP, que como siempre está ahí al pie del cañón, ayudándonos a armar la charla. Así que bueno, desde ASAP PBA les vuelvo a agradecer a todos, y como siempre, los que ya saben, ya nos acompañan, siempre ya saben, y a los nuevos les comento bueno, que luego de la exposición vamos a tener algunas preguntas que le vamos a poder hacer a Jorge Carrera. Solamente tienen que, en el chat que tienen ahí abajo, van formulando las preguntas y vamos a abrir el espacio para un par de ellas. Así que bueno, nada más, te paso a vos, Jorge, la palabra, Bueno, y vuelvo a agradecer. bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, y en primer lugar, obviamente, agradecer a Jorge Carrera, un excelente economista y un gran amigo, que nos dé la oportunidad de escucharlo. Él es licenciado en Economía por la Universidad de La Plata y doctor en Economía por la Universidad de Pavía, en Italia. En el Banco Central fue subgerente general de investigaciones económicas y realizó estudios sobre el rediseño de la arquitectura financiera internacional. Es delegado técnico en el G20 y en el Consejo de Estabilidad Financiera, que es a nivel mundial. Vicedirector en el Centro de Economía Internacional, profesor titular de Finanzas Internacionales en la UNLP y de Macroeconomía Internacional en la Maestría de Economía y el doctorado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. También dictó clases en distintas universidades en el mundo, en Pavía, en Italia, en Lyon, en Francia, en el Di Tella, en la Universidad de Roma y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET y actualmente investiga las implicancias teóricas y empíricas de la internacionalización financiera y comercial para las economías emergentes. Ha publicado muchos libros, entre ellos Coordinación de Políticas Macroeconómicas en el Mercosur, La Política Económica de la Acumulación de Reservas y Precios de las Commodities. Y fue editor responsable de la revista Ensayos Económicos y de Estudios Económicos del Banco Central desde el año 2006 al 2016. Y participa en el comité editorial de otras revistas académicas internacionales. Y escribió más de 50 artículos para publicaciones especializadas y 7 capítulos para diferentes libros. Claramente es un sabedor de las cosas que pasan en el mundo, y con mucho gusto lo escuchamos. Adelante, Gallego. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Primero, muchas gracias, Federico, por la invitación y por todo el trabajo que tomaste. Y muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Obviamente algunos lo conocen por Jorge, tengo un aprecio, para mí es un gran amigo y un gran maestro, y fue una de las personas que en mi paso por la universidad pienso que me apoyó mucho más, sea para poder ir a Italia, sea para acompañar, sea cuando uno volvía una vez al año, poder hablar con una persona muy ocupada, que en ese momento era ministro o diversas cosas. La verdad que siempre Jorge ha sido en eso una persona extraordinaria.
Es más, incluso a veces le hemos hecho meter la pata en la primavera democrática, que ahora está tan de moda, en 1985, en algunas cosas, jugando o haciendo política en la militancia universitaria. La verdad que nos acompañó mucho más lejos de lo que él pensaba, pero la verdad que siempre tuvo una bonomia y una capacidad de comprender a estos jóvenes que éramos nosotros, que fue espectacular. Así que bueno, yo, como siempre, Jorge, Muchas gracias, Gallego. la mejor de las amistades. Bueno, paso a compartir esto que tengo para presentarles. Cuando me quede sin tiempo, ustedes me avisan. Básicamente lo que yo quería contar es un poco las perspectivas de la economía internacional, que vengo justamente, como les decía, de las reuniones del Fondo Monetario, del cual participo también por el Banco Central en la discusión del acuerdo, pero sobre todo de las reuniones de otoño del Fondo Monetario y Banco Mundial, y de las reuniones del G20. Entonces, tal vez comentarles en la primera parte algunas de las ideas de perspectivas que estoy viendo en la economía internacional, y después pasar a la economía argentina algunos puntos claves, como puede ser el acuerdo con el Fondo Monetario, la inflación y cuestiones como el crecimiento. Entonces, las dos partes son, una, tratar de analizar qué está pasando en la economía internacional respecto a los shocks superpuestos y la situación, llamémosle así, tan particular que está viviendo la economía internacional. Ahora lo vamos a ver, y después hablar de Argentina. ¿Qué es esto de shocks superpuestos? La idea es que la economía internacional viene de vivir un gran shock, que fue el de la crisis 2007-2008, pero que en realidad nunca terminó de acomodarse a una normalización, ya que si lo piensan, hemos vivido desde esa época en tasas tremendamente negativas, una especie de percepción que creo que casi nunca se había vivido durante tantos años, en tasas cercanas a cero, negativas en muchas economías avanzadas. Luego hubo otro shock, ese era un shock financiero, obviamente, de la crisis financiera global. Después hubo un shock real muy importante, que también tuvo efectos sobre las variables que para mí son importantes en un tablero de control de la economía internacional, que es cómo es la tasa de interés en Estados Unidos, cómo es el índice del dólar global, cómo son los flujos de capitales a los emergentes y cómo son los precios de las commodities. Para mí esto es los elementos básicos que uno tiene que analizar cuando mira una economía emergente. Entonces vino el COVID, un tipo de shock completamente distinto, del cual no tenemos tantos antecedentes de un shock de esa masividad simultáneamente en todo el mundo. Tuvo también ciertas características que en parte fueron muy parecidas a las del shock financiero, solamente que empezó alguna salida de flujos de capitales, pero siempre las tasas se mantuvieron muy bajas, aún más bajas de lo que había intentado a partir de 2013 ser el tapering y la normalización. Y luego otro shock de real muy importante, la guerra en Ucrania, donde vuelve a haber, o se mantienen las tasas bajas, hay precios muy altos de commodities por otros motivos distintos a los financieros, ya factores mucho más reales. Y así estamos hasta que, por una aceleración de la inflación, empieza a aparecer el punto de el tightening en la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Ese es un elemento sumamente importante. ¿Ustedes están sintiendo el WhatsApp? ¿Les hace algún ruido? Escuchaba recién un ruido, pero esperen que no es de alguien que está por acá, ¿eh? No, esperen que voy a hacer esto. Discúlpenme, hago así. Es mi WhatsApp. Ahí está. Perdónenme. Así no tenemos ningún problema. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Ustedes en este momento están viendo la pantalla? No. Sí, yo la veo, ¿eh? Están viendo los shocks, etcétera, ¿no? No, eso no, los gráficos no. Espera. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, Jorge, perfecto. Ahora se ve. Perfecto. Esperen que la... ¿Y ahora se ve a pantalla plena? Sí. Perfecto. Entonces, como se ve ahí en el cuadro, nos encontramos con el cuarto shock consecutivo, que es el
tightening o el ajuste en las tasas de interés de la Reserva Federal, que empezó este año en forma muy fuerte, porque para muchos críticos la Reserva Federal se había quedado como atrás de los hechos, y es un shock de tipo financiero. De este conocemos algo más, por lo menos en términos teóricos, con una tasa de interés que va a ser alta y va a seguir creciendo. Eso indica una apreciación del dólar respecto al resto de las divisas del mundo, la típica flight to quality o retorno a mercados seguros, por ejemplo, a Estados Unidos, y precio de los commodities que, como hemos visto en muchos otros trabajos, tienen tendencia por esta cuestión de tasas más altas y dólar apreciado a ser decreciente. El mundo entonces se enfrenta ante una idea de si habrá una inflación, si habrá solo una recesión y bajará la inflación, o lo que sería el ideal, un aterrizaje suave con un enfriamiento de la economía, pero una recesión y una caída de la inflación. Ahora bien, la primera cuestión que debemos decir respecto al último shock sobre el tightening de la Fed es que nosotros conocemos mucho, porque ha habido por lo menos 6 o 7 eventos en este siglo, o por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, de ajustes de la tasa de interés en Estados Unidos que tienen repercusiones en el resto del mundo, lo que se llaman spillover, y más o menos de eso conocemos bien cómo es los hechos estilizados. El problema de este caso es que no solamente está subiendo la tasa de interés Estados Unidos, sino que también lo están haciendo otras economías muy importantes, porque en todas se ha dado simultáneamente un elemento de aumento en la tasa de inflación, porque no es como otros casos, estoy pensando en Volcker, en la época de Carter, o distintas historias que ustedes pueden recordar, en donde hay una inflación en Estados Unidos por distintos motivos domésticos de Estados Unidos. No, acá hay una inflación en más o menos creciente en todos los países del mundo, muy fuerte para lo que eran los estándares, y todos hacen lo mismo. Ahora, si todos hacen lo mismo, el esquema, acá es una technicality, pero es muy simple, aún en el modelito más simple que ustedes puedan imaginar, como el que ven acá, entre un mundo de dos países donde está Estados Unidos, el resto del mundo, una ISLM, pero para hacerlo bien simple, se puede hacer en un modelo más sofisticado, pero cuando hay un ajuste en la tasa de interés en Estados Unidos, obviamente el resto del mundo tiene, como indica la fórmula arriba de la paridad no cubierta de tasa de interés, o aumenta la tasa de interés el resto del mundo o hay una devaluación, ese delta E que está ahí. Entonces, ¿qué está haciendo aparentemente el resto del mundo? Bueno, está aumentando la tasa de interés. Ahora, eso era lo que me preguntaba al principio. Si Estados Unidos aumenta la tasa de interés y tiene un fenómeno recesivo, y si el resto del mundo aumenta la tasa de interés y tiene un fenómeno recesivo, adicionalmente a este canal financiero va a haber efectos reales de que todos produciendo menos son menos importaciones y menos exportaciones y menos comercio internacional, ¿no? Entonces, ese es un panorama que me parece que no estamos, y es la percepción que me quedé después de escuchar y discutir con varios bancos centrales y ministro de Economía de la región, etcétera, la sensación de que no estamos adecuadamente internalizando los spillover que significan que todos hagamos al mismo tiempo o que todos los importantes hagan al mismo tiempo la misma cosa. Me parece que eso es un problema importante que no está internalizado en la discusión global. Para nosotros como emergentes, obviamente, la cuestión es que por distintos trabajos que hemos hecho en el Banco Central, 2008, 2011, los pueden buscar, están publicados, está muy probado que un aumento en la tasa de interés en Estados Unidos tiene efectos por los dos canales de interdependencia entre el centro y la periferia, por el canal comercial y por el canal financiero. El canal comercial a través de los precios commodities y el canal financiero a través de los spreads que pagan los países. Y además, en ese modelo muy interesante que ahora hemos reproducido también con Gabriel Monterroja, Fernando Toledo, también está la idea de que hay una retroalimentación de los precios de los commodities a los spreads, sobre todo en los países exportadores netos de commodities. Ahora, estos factores en general hacen que en los países que sufren el dólar global más apreciado, menores precios de commodity y la suba del riesgo país, tengan que contestar con alguna de las siguientes medidas: suba de tasas, posibles devaluaciones, vas a encontrar un mayor ratio deuda-PIB, porque al devaluarse obviamente el PIB se hace más chico. O sea, varios problemas que afectan a las economías emergentes. La única duda que yo tengo, y esta es
una parte que después podemos retomar al final porque tiene que ver con Argentina, es respecto a los shocks que estamos viviendo, ¿cuáles tendrán más fuerza? Porque no es que viene un shock nuevo y mata completamente al shock anterior. Muy por el contrario, por eso hablo de shock consecutivos superpuestos, porque nosotros en este momento todavía estamos teniendo el remanente del shock de COVID, con lo que significó en las cadenas globales de suministro, y tenemos el shock de la guerra en los precios de commodities, en la cuestión de la seguridad energética, la seguridad alimentaria, etc. O el shock financiero, que es este que está generándose desde enero en adelante con la suba de tasas en Estados Unidos, en Europa, en la mayoría de los países emergentes, en Gran Bretaña, en todos los países del norte de Europa. ¿Cuál es la duda acá? Que si no hubiera shock de ofertas negativos como el COVID y la guerra, ya sabemos lo que va a pasar con el precio de las commodities. Tienen que seguir cayendo y eso es bastante consolidada esa idea. Pero dado que está esta perspectiva de que pudiera pasar que el mundo necesita nuevas fuentes de suministros que sean distintas y paralelas a las que existían antes, porque está claro que no podés confiar ni en la provisión de energía, ni en la provisión de alimentos, ni en la forma de cadenas únicas de globales de valor. Así que bueno, esa es una incógnita que dejo abierto, lo podemos seguir discutiendo. Para no perder tiempo, paso a Argentina. Argentina en todo este contexto y en todos estos años yo creo que ha hecho un elemento importante en, uno, tratar de solucionar la crisis de balanza de pago que se inició en el 18 y que dejaba al país en una crisis de balanza de pagos incluso por no poder pagar no solamente la deuda soberana que tenía, sino la propia deuda que había contraído con el Fondo Monetario para pagar esa deuda soberana. En este contexto creo que el acuerdo con el Fondo Monetario tiene un rol clave, la renegociación con los acreedores privados también, y creo que todo esto es clave para el hecho de que en el mediano plazo se están desarrollando fuertemente sectores que van a permitir que la imposibilidad o la restricción de sector externo que sufre Argentina se relaje y mejore fuertemente. Ya vamos a ver esto. Entonces, lo importante es que hiciste un acuerdo por la deuda externa que pasó por el Congreso Nacional, que es una situación básicamente que ha tenido una discusión política, obviamente áspera, porque nunca es fácil discutir sobre deuda externa, pero yo creo que lo más importante es que, si lo vamos a ver, hemos construido una ventana de 7 años para superar la restricción externa y poder lograr alguna forma de crecimiento sostenible que se base en el aumento de las exportaciones. Esa ventana de 7 años tiene dos factores, un alivio financiero y incrementar la capacidad exportadora. Son las dos partes de la tijera que tendrían que funcionar en este experimento. Acá lo ven gráficamente, básicamente hasta el año 26 teníamos pagos imposibles de afrontar, tanto en la parte privada como en la parte verde, que serían en ese caso los pagos al Fondo Monetario, suponiendo que el resto de los multilaterales se hace el rollover. Y lo que hemos conseguido es eso que ven en el lado derecho de la figura, que es 7 años donde los pagos son muy bajos y básicamente empiezan a ser un poco más importantes en 2027, suponiendo que se paga completamente el acuerdo con el fondo, que no hay ninguna renegociación, y recién en el 2028 están en unos niveles que estarían en torno a los 15.000 millones, es la parte hasta verde, porque lo celeste es todo deuda intrasector público. Pero fíjense que mientras antes llegaban a 5,5% del PIB, en términos reales no deberían pasar con un crecimiento modesto o moderado para hacer un escenario, llamémosle moderado o pesimista, no pasarían del 3% del PIB. Obviamente, si hubiera más crecimiento, serían aún menores. Esto significó aproximadamente 85.000 millones de flujos que son pasados hacia adelante y que permiten usar esos recursos, obviamente, para construir capacidad exportadora. La capacidad exportadora en esos 7 años debería ser construida en los sectores que creo yo que se están trabajando fuertemente, petróleo, gas, litio, cobre, sobre todo, otras como energías renovables, industria del conocimiento, que también están muy activas, aunque es mucho más capilar, pero es un sector muy dinámico, y lo clásico, alimentos y agroindustria. La idea es que Argentina puede pasar de las 65.000 millones del 2019 a 120.000 millones, por ejemplo, en 2025.
Esto es fácil, Argentina ya ocupa el primer lugar, segundo, tercero en cosas de podio agroalimentario. Es más interesante lo que sabemos que está funcionando bastante bien, o muy bien, que es las proyecciones de vaca muerta. Ahí hay trabajo del gobierno en términos de flexibilizar la regulación de los flujos de capitales, dar incentivos al crecimiento de las exportaciones, acceso libre a los dólares de una parte del incremental de exportaciones, diversos incentivos que son el camino para incentivar las exportaciones. Yo creo que además del gasoducto Néstor Kirchner, que obviamente estando disponible el año que viene va a permitir ya iniciar en la mitad del año un ahorro importante de gas, sobre todo del gasto más caro que tenemos, me parece que hay otros elementos que son interesantes, que son el oleoducto a Chile y el oleoducto que va en paralelo al ya existente a Puerto Rosales, que permitirían también otra exportación, además de la de gas, que son las de petróleo. Argentina ya lleva como 17 meses, creo, de exportaciones consecutivas, luego de muchos años de no exportar petróleo, y estas exportaciones son crecientes, son persistentes y no son estacionales como las del gas por ahora, que uno lo hace solamente en contraestación. Esto genera importantes ingresos adicionales en las próximas décadas, y no estoy hablando de cosas mucho más, por ahora, interesantes y muy grandes, pero que están menos consolidadas, que sería el offshore frente a Mar del Plata, o el símil de vaca muerta que habría en Chubut. Simplemente, esto es solo pensando en la vaca muerta que hoy existe. Esto era lo que se pensaba en 2018, y lo dejo en 2018 para uno mostrar que hay una continuidad entre gobiernos, ¿no? En este sentido, de que lo que se pensaba que se iba a producir es más o menos lo que está pasando, incluso un poco mejor que esto que se pensaba que iba a pasar en 2018, tanto en gas como en petróleo. Estos son lo que yo llamo los elementos de infraestructura más importantes. Ahí tienen en amarillo, en el lado izquierdo, el gasoducto Kirchner, en los dos tramos. Eso es muy importante, obviamente, junto con la posible reversión después del gasoducto a Bolivia, pero también me parece que es muy importante, y esto nadie lo tiene en cuenta, el oleoducto a Chile. Esto es una herencia de los 90, recuerdan que en los 90 Argentina fue muy importante exportando muchísimo gas y muchísimo petróleo muy barato a Chile, fue muy importante para el desarrollo chileno todos esos años en que Loma de la Lata tuvo ese gran destino de exportación. Y este oleoducto es una obra extraordinaria. Fíjense que llega a los 2.000 metros de altura cruzando la cordillera. Hacía 10 años, más de casi 15 años que estaba abandonado. En los últimos meses se hicieron todas las pruebas. Exportamos, entre comillas, no, hubo que hacer la CIM y todo. Exportamos agua para probar si estaba pinchado, cuántas eran las pinchaduras, y se supone que en marzo ya va a estar funcionando, y en junio ya estaría en 100.000 barriles. O sea, es una posibilidad de salida muy importante para consolidar la exportación de petróleo, que no sea solamente a través, como es en la actualidad, de Puerto Rosales, y como ustedes saben, incluso como el oleoducto está saturado, se están llevando hasta en filas de camiones el petróleo. Estos son proyectos ya de más largo plazo, pero que son viables. La idea de hacer la producción de GNL, YPF y Petronas. Y esto es lo que yo decía, conectado con el primer shock, la necesidad que tienen el resto del mundo de encontrar productores alternativos a los tradicionales, y que no son tantos en el mundo, porque si hoy mira uno qué está pasando en Nigeria, cuya producción cae, qué pasa en la Guyana, que tiene una limitación, qué pasa en el Golfo de México. Argentina tiene una posibilidad extraordinaria de ser un proveedor seguro de energía. ¿Y por qué insisto tanto en energía? Y ya paso a otros temas, porque a mí me parece que la balanza energética es la que te da el ritmo de qué es lo que ha pasado con el sector externo de energía. Cuando uno mira que en 2011 empieza a haber un déficit energético importante, no deja uno de poder asociarlo con ciertas restricciones a la acumulación de activos externos por parte de los privados, a la necesidad de tener algún control mayor sobre los flujos de capital. Creo que retomar, y si fueran ciertas, estas son dos proyecciones que yo hago, una un poco más optimista, la celeste clarito, una más moderada, la azul, pero en cualquier caso es muy difícil no pensar que va a haber vamos a volver a tener una balanza comercial energética positiva en la próxima década. Y eso obviamente cambia fuertemente el panorama. Pero no es solo energía, como saben, minería
Argentina dejó de exportar cobre cuando se agotó la mina muy importante que teníamos en Catamarca. Y ahora estamos otra vez a las puertas de tener una mina de clase mundial, se llama José María, está en San Juan, ya está próxima en los próximos 2 años a activarse, y hay un par de proyectos que también están bastante avanzados, y hay otros que están en el estudio de preliminar, pero ya in situ, es decir, donde hay que poner plata para hacer ese estudio, lo que significa un cierto interés. Si estos estudios, no todos los 8, pero incluso si menos de esos 8 llegaran, Argentina podría llegar a estar entre el 3 y el 5% del comercio mundial de cobre. Bien, ahora pasemos a otros temas. Entonces, esto es para qué te sirve la ventana esta de oportunidad de tener 7 años donde no tenés grandes pagos de deuda externa, ni al Fondo Monetario, ni a los acreedores privados. Por otro lado, estás haciendo un acuerdo que yo creo que fue un buen acuerdo, donde estás comprometiéndote a una normalización macroeconómica que es relativamente factible, una reducción del déficit financiado por el Tesoro que llegó a 7,7 y que fue financiado en 6,4 del PIB por el Banco Central, porque no había otro financiamiento, y lo bien hecho que estuvo eso, porque si no, no se hubiera podido afrontar el COVID. Hasta un financiamiento que este año estaba acordado que fuera del 1%, con un déficit del 2,5%, y el nuevo ministro ha fijado que sea como un máximo de 0,8%, y que sea 0,6% el año que viene, y 0% en el 2024. Si esto se cumpliera, yo creo que los analistas no están tomando totalmente o cabalmente en cuenta lo que significa la no emisión de pesos en una economía que tiene una cierta inercia con estas características. El otro punto importante del acuerdo, obviamente, es la acumulación de reservas internacionales. Ahí yo creo que, obviamente, el programa tiene acumular reservas netas. Recuerden que las reservas netas, ¿por qué no son las 40.000 que estamos contando o las 55.000 que tendrían aproximadamente que terminar, sino que esas son las que tienen algún tipo de vencimiento asociado, que no quiere decir que sea imperativo, pero que es un vencimiento de corto plazo. Entonces ahí no contamos ni los depósitos de la gente en los encajes, ni la deuda de menor a 1 año, etcétera, sino son reservas netas en la metodología del fondo. En ese nivel, en septiembre de 2022, hemos logrado cumplir la meta, que era acumular 4.627 millones o llegar a los 6.400. Como ven ahí, en realidad la hemos sobrecumplido. Y obviamente que acá tiene mucho que ver el dólar soja, ¿no? Y lo meritorio de esto es que la hemos sobrecumplido cuando en el acuerdo, ¿cómo decirlo?, no está cumplida la parte que correspondía a los organismos multilaterales. ¿Qué quiero decir? A ver si que había, ¿dónde está? Acá, había comprometido de parte de los organismos multilaterales, especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero en total una cantidad que sumaba ya a septiembre casi 1.200 millones de dólares que tenían que entrar a reservas, porque no todo lo que entra de los multilaterales va a reservas, pero nosotros habíamos calculado más o menos 1.200 millones que iban a reserva. Eso prácticamente habían entrado 200 millones, y sin embargo se logró esta acumulación en base a las medidas que se tomaron, pero eso no quiere decir que esa acumulación no vaya a ocurrir, porque como vieron hoy, justo estuvo preparado todo para esta charla, hoy se dio la entrada de un crédito importante, el BID, por 700 millones, y estamos pensando, o está previsto, que hay otros 500 millones también de desembolso muy rápido, que podrán ocurrir, no creo que este mes, pero seguramente en noviembre. Es decir, empezamos a ponernos al día antes de fin de año con todos esos 1.200 millones atrasados que teníamos, más algún adicional que se consiguió en las negociaciones del Ministerio en el BID el mes pasado. Entonces, como les decía, esto es meritorio por eso, porque esta meta de 6.952 millones está lograda, de reservas netas, está lograda sin haber contado con esos 1.200 millones, porque además, si bien todo el mundo dice, la guerra, salvando la barbaridad que voy a decir, entre 4 comillas, la guerra tiene un aspecto positivo para Argentina, en comillas, en términos de los precios, pero la verdad que fue más o menos, porque primero vimos los costos, que es una energía mucho más cara. Imagínense que un barco de gas el año pasado se pagaba 8, 9 dólares el BTU, este año anduvo en precios que en un momento eran 25, otro 38, incluso más caro, aunque después, por suerte, no se usaron y Argentina
terminó ganando plata vendiendo los barcos que antes había comprado más barato. Pero fíjense que la cuenta de energía el año pasado, a la altura de julio, era 3.700 y este año fue 9.200. Mientras que la liquidación de los granos fue al revés. Es decir, cada persona que tenía una tonelada de soja recibía más dólares y más pesos por esos dólares y por lo tanto tuvo que liquidar mucho menos. Y por eso se dio esta combinación de que las reservas de Argentina sufrieron mucho a pesar de que el shock en los términos de intercambio parecía relativamente favorable. Y como les decía, la balanza comercial, cuando la separamos entre la energía, que es lo rojo, y los otros, la balanza comercial de Argentina, del resto de los sectores que no sean los energéticos, no parece estar funcionando mal ni estar afectada por el tipo de cambio. Después volveré sobre ese tema. Pero no quería perderme otro tema grave, muy grave, tal vez el más grave de Argentina y del que yo aprendí mucho, incluso cuando Jorge daba su materia de teoría económica coyuntural y lamentablemente en cierto fracaso como sociedad seguimos discutiendo en estos temas y a veces incluso vemos que mucha gente vuelve a hablar de planes de estabilización y cosas con un ojo mirando demasiado a experiencia que hemos vivido en los 70, en los 80 o en los 90, que a mí, modesto entender, no tienen tanto que ver con la Argentina actual, sino que es nada más que a veces un poco de pereza intelectual de mirar demasiado para atrás y cómo fueron los planes de estabilización o las cosas que han pasado y que no hacen exactamente a las características de esta Argentina. Pero sí lo que hace a las características es que la Argentina sigue teniendo una inflación que tiene factores idiosincráticos que cuando los explicas afuera de nuestro país son difíciles de entender, tiene una gran inercia debido a distintas formas de indexación formal o informal, pero también una gran característica de los agentes económicos de tener comportamientos anticipatorios tremendos. Y además, la inflación es muy sensible, tiene un alto pass-through, llamémosle así, a cambios en los precios internacionales, a devaluaciones en el tipo de cambio y a crisis financieras o ruidos financieros. Y para colmo, este pass-through es muy asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si los precios internacionales, como pasó este año, aumentan 20%, es muy probable que Argentina sea el país líder en pasar ese aumento del 20% en pocos meses, 6, 7 meses, depende cómo hagan la econometría y depende cuánto hacia atrás se vaya, pero no importa, no van a encontrar ninguno que sea tan rápido como nosotros en pasarlo inmediatamente a precios domésticos de inflación. Ahora, cuando esos precios, como puede que vaya a ocurrir en el próximo tiempo, empiezan a bajar, es muy lenta la toma hacia una disminución en los precios. Eso es notable. Eso pasa con las devaluaciones o con los aumentos de los precios de los commodities. ¿Cuál es la respuesta óptima en términos de inflación? Bueno, en este momento la respuesta óptima para nosotros es usar la tasa de interés como principal instrumento, como hacen la mayoría de las economías, pero lamentablemente en el caso de Argentina la tasa de interés es necesaria, pero no suficiente para poder tener una contundente reducción en inflación. Uno tiene que pensar en la tasa de interés, pero también en algunos otros elementos, tener una estabilidad sostenible del tipo de cambio real, poder tener acumulación de reservas, tener un ojo puesto en los agregados monetarios, es decir, no pensar solo en la tasa, sino también intentar siempre no perder el control de los agregados monetarios, tener un balance del Banco Central donde también controlemos la dinámica del déficit cuasi fiscal, y por el otro lado, obviamente, reducir el déficit fiscal y el financiamiento monetario del déficit fiscal, y tener una política de ingresos que tienda a reducir en lo posible la inercia de la inflación. Con respecto a la tasa, como ustedes saben, acá me falta el último dato de ayer, que es todavía un poco más pronunciado, hemos venido aumentando la tasa fuertemente de interés de lo que llamamos la tasa de política monetaria, que es la LELIQ, pero también con una mayor coordinación hemos ido teniendo una tasa de las LEDs que trata de generar un spread hacia los instrumentos del Tesoro. Ese trabajo ha sido hecho fuertemente en los últimos meses. Nosotros consideramos que ya estamos, como se ve en el lado de la derecha, en una tasa de interés
en términos mensuales que pueda ser positiva, en términos de las expectativas que construimos sobre la tasa de interés en los próximos meses. Y la idea es que, en cierta forma, la tasa de interés, como vemos en esta ecuación, sea mayor que la inflación esté relativamente en torno a la variación del tipo de cambio nominal para evitar apreciación. En realidad eso significaría algún grado de depreciación por la inflación de los socios, y que esto sea mayor que la variación del tipo de cambio financiero para lograr una convergencia en el tamaño de la brecha. Otra cosa que hemos hecho es tratar de mejorar la transmisión, tratando de garantizar que los plazos fijos tengan la misma tasa que las LELIQ, es decir, que sobre todo a los factores o a los agentes económicos, como las personas humanas, que tienen menos espacio para la sofisticación financiera, porque la sofisticación financiera es cara, entonces garantizarle que sea a través de la tasa de interés de un plazo fijo común y silvestre, sea a través de la tasa de interés que da un plazo fijo con SER más 1%, pueda tener una protección contra la inflación que evite la tendencia a la dolarización. Pero también hemos mantenido el control sobre o intentado mantener el control sobre los agregados monetarios, eso creo que lo hemos logrado. Los agregados monetarios, después de la tremenda suba que tuvieron en la época en que hubo que financiar la pandemia, están volviendo todos a su nivel de largo plazo, incluso relativamente menores, lo que indica que el money overhang, como le llaman en los libros estándar, en general se está reduciendo gradualmente y está básicamente concentrado acá en el M3, sobre todo en la zona de los plazos fijos, pero que claramente nadie tiene money overhang o dinero o liquidez no excedente en la zona del dinero a la vista o dinero transaccional. Las perspectivas de la inflación, yo creo que hay fuerzas contrapuestas, obviamente. La recomposición de los salarios podría meter alguna presión en algunos casos puntuales. Yo creo que una recomposición gradual de los salarios, dado los niveles que la crisis ha llevado de márgenes, dan mucho espacio. Por el otro lado, la suba de tarifas, ciertamente hay que ver cómo será, dado que es una suba de tarifas distinta a las habituales, dado que está concentrado en una parte de la población. Y hay algunos factores que también van a seguir siendo positivos. La política monetaria proactiva, que hoy el Banco Central ha reafirmado su idea de seguirla hacia adelante y estar muy atento. Es decir, obviamente que nos pareció que la inflación núcleo en el 5,5 es positivo, pero la idea es intentar que esa inflación núcleo vaya bajando fuertemente. La consolidación fiscal, una política orientada a mantener el actual esquema de Crowley. La caída en los precios de los commodities, es decir, no la caída, pero es claro que por el lado de los precios internacionales no vamos a tener demasiadas presiones hacia la suba de los commodities, diría que hacia la estabilidad o hacia un moderado descenso, y la idea de que si esto se va estabilizando y con tasas de interés mucho más razonables, es probable que haya una normalización en ciertos márgenes, que la inestabilidad, sobre todo en mediados de año, con algún ruido financiero y político, se generó. Respecto a la competitividad del tipo de cambio real, yo creo que cuando uno mira los números crudos, uno ve que el tipo de cambio, esta columna es del tipo de cambio real bilateral con el dólar, estos son los términos de intercambio de Argentina. Si uno mira el número que teníamos en agosto de 2022, y creo que sería incluso un poco mejor si tomamos septiembre, con respecto al promedio histórico es 108, pero porque ahí en el promedio histórico estamos metiendo, obviamente, cuando ustedes miran un gráfico, no lo puse acá, pero de tipo de cambio real, obviamente que saben que hay 2 años que son tremendos, que son el 2001 y sobre todo el 2002. Si uno sacara eso, obviamente que este número 108 da mucho más bajo. El promedio que tenía hoy entre 2002 y 2015, la segunda etapa en el segundo gobierno de Cristina, sería de 79. El nivel en 2015, cuando se hizo la liberalización, es de 98, a fines de diciembre de 2015, o diciembre del 21 era 109. Este 100 no está alejadísimo de esos niveles, es decir, que no hay una apreciación, como muchos observan, en el tipo de cambio, que es el más importante, en el que se hacen el 80% de las transacciones entre comerciales y financieros, que es el mercado oficial del MUL.
Pero lo interesante es la columna de la derecha, que te muestra que nunca, o casi nunca, digamos, salvo en diciembre de 2001 justamente, has tenido términos de intercambio tan favorables para Argentina. Bueno, por ahí en la segunda parte estuvo casi en ese nivel. Entonces, tenés términos de intercambio mejores y un tipo de cambio real mejor. Me parece que no hay tanto espacio para decir que el tipo de cambio esté apreciado. Es cierto que en comparación con diciembre de 21 se ha apreciado. En rigor, de verdad, uno diría que este mes fue la primera vez que hemos recuperado casi un 0,5 de competitividad. Eso no es importante, pero es una muestra de un posible punto de giro. Pero lo más importante me parece que es lo que yo hoy escribía justo, y mirá, lo escribí mal, qué bruto. Para cerrar una brecha entre el tipo de cambio comercial y el tipo de cambio financiero, me parece que hay que buscar instrumentos apropiados. No siempre es subir el piso, el comercial, sino que tal vez hay que tener un equilibrio entre los instrumentos para ver cómo podés hacer para mejorar la brecha desde las dos partes de esa brecha. ¿Por qué? Porque si uno mira el CCL, es desorbitante el número que te implica, es un 207, es decir, es un número que está muy, pero muy por arriba de estos niveles de tipo de cambio de distintos momentos históricos de Argentina. Y mire que estamos metiendo momentos históricos de todo tipo, ¿no? La peor parte de la convertibilidad, qué sé yo. El CCL a 207 es realmente, en términos de tipo de cambio real que saldría el CCL, completamente exagerado. Y una de esas es mirarlo, siempre hablábamos cuando era en algunos seminarios con Daniel Heyman, etcétera, en los años 90, y también alguna vez lo hemos discutido con Jorge, nos preguntábamos si Argentina era un país que tuviera un ingreso per cápita, me acuerdo en ese momento era casi 12.000, 11.000, 12.000 dólares per cápita. Yo decía, ¿qué? ¿Pero Argentina te parece que tiene este ingreso per cápita, que vivimos en Y uno decía, no, pero bueno, parece que la gente lo quiere financiar. Yo creo que hoy estamos todos convencidos que fue una locura tener ese ingreso per cápita en los 90, esa sensación de ingreso per cápita en los 90, pero estoy seguro que también pensar que hoy en día el ingreso per cápita de Argentina es de 3.253 dólares per cápita, a mí no me parece que ese sea realmente lo que percibe uno. Por lo tanto, esa es la cuestión que queda abierta, ¿no? Es que el tipo de cambio financiero está mostrando una cuestión financiera y que no necesariamente es trasladable a pensar que ese tendría que ser el tipo de cambio real que mueva el resto del mercado del MUL, que es donde se hacen el 80% del total de las transacciones financieras y comerciales, ¿no? Bueno, después, para ir más rápido, la cuestión de, si no lo podemos discutir en las preguntas, pero yo creo que obviamente que una de las cosas que hay que mirar con atención son los pasivos remunerados del Banco Central. Muchas veces se habla de la bola de LELIQ o la bola de nieve de las LELIQ, etc. Yo he escrito mucho en su momento, tenemos escrito con colegas Maciel Gaspar y Esteban Rodríguez, estamos por publicar ahora en el banco un libro que recopila 3 o 4 trabajos que hemos presentado en la EP, sobre este tema de cómo funcionaban las LEVAC, qué era, etc. Yo lo primero que quiero decir es que no tienen nada que ver con las LEVAC como instrumento, que estaba en manos privadas, en donde incluso el Banco Central fomentó que no residentes compraran LEVAC y para traer dólares, y entonces teníamos LEVAC que pagaban una tasa de interés real positiva muy fuerte, con tipo de cambio casi estable, y uno puede hacer la cuenta que hacen los alumnos en mi cátedra en finanzas, donde te muestra que si vos traías 1.000 millones de dólares en febrero de 2016 y te lo llevabas oportunamente, y no como hicieron algunos, como algunos fondos de inversión que los dejaron, pero oportunamente el fatídico 18 en mayo, en la renovación del EVAC, esa famosa de mayo de 2018, tenías una ganancia de 1.400, te llevabas 1.400 millones. O sea, en esos 25 de meses hacías 400 millones sobre los 1.000 que habías traído, simplemente por haberlos cambiado a LEVAC y cambiarlos oportunamente en esa renovación de LEVAC con el Banco Central, que permitió que todo eso se convirtiera, obviamente, de LEVAC a pesos y de pesos a dólares. Esa parte, yo creo que ninguno de esos riesgos está presente. Las LELIQ son simplemente un instrumento de contrapartida
solo respecto a los plazos fijos, ni siquiera sobre la otra parte del pasivo de los bancos. Y lo más importante es que en el contexto del acuerdo, una de las cuestiones importantes es que si se cumple el acuerdo en el término de que el año que viene la financiación monetaria del déficit va a ser solo 0,6% del PIB, y la compra de reservas va a ser la compra de reservas que tenemos previsto con el fondo, que es más o menos 5.000 millones de dólares, 4.800 millones de dólares, y si esos son los únicos factores de emisión de pesos, bien, el crecimiento normal de la necesidad de medios de pago hace que no sean suficiente esa emisión de pesos, y no estando prevista otra, lo que va a tener que hacer el sistema es desarmar una parte de las tenencias de LELIQ. Es por eso que nosotros pensamos que bajo las condiciones del presupuesto, con la inflación del presupuesto, con el crecimiento del presupuesto, con el financiamiento monetario de solo el 0,6% del PIB, y con la compra de dólares que está previsto en el acuerdo, y que es factible porque no es un superávit comercial extraordinario, es más o menos similar al que hemos tenido, eso implica que hay que desarmar entre 1,5 y 2 puntos del LELIQ en términos del PIB para poder satisfacer el crecimiento normal de la base monetaria. Entonces, esto para tratar de pensar de que no es explosivo en estos términos, siempre, obviamente, que haya un rango de tasa de interés que sea real positivo, pero que no vayamos a excesos, quiero decir, en la tasa de interés real, donde diga, no, quiero hacer cualquier tipo de tasa de interés real, porque estoy apurado en tener el inflation targeting, como pasó hace unos años. No, en ese contexto no, pero mantener una tasa de interés real que sea positiva, que proteja los ahorros, y al mismo tiempo mayor equilibrio fiscal va a permitir un desarme gradual de las LELIQ. Termino con esto, solo para dar algunas ideas. Creo que el desafío que tiene la política económica, obviamente, es cómo garantizar este aterrizaje relativamente suave, con acumulación de reservas, con mayor equilibrio fiscal, en un contexto donde no haya un enfriamiento de la economía, no haya una recesión profunda, etc. Me parece que los datos, incluso los que se conocieron hoy, nos van a terminar dando un nivel del PIB mucho mejor o bastante mejor, o relativamente mejor que los que analistas están pensando. Agosto mostró que es un mes que la actividad sigue creciendo después del ruido que hubo en julio, y me parece que esta inercia nos va a ayudar. Además, lo más interesante es que tenemos un empleo total que está llegando a los 12 millones y medio de personas en términos formales. Me parece que no interrumpir la reducción gradual de la tasa de desocupación es el desafío más importante. Y obviamente tratando de mantener, y eso volvemos a la famosa ventana de los 7 años, tratando de mantener un balance comercial que permita tener una generación de divisas genuina, y que Argentina pueda mantener el superávit en cuenta corriente en términos positivos. Hoy nosotros vemos países en Latinoamérica que se encuentran con mucha credibilidad, por supuesto, pero frente a déficit en cuenta corriente que pasan largamente el famoso ratio de 5% de Carmen Reinhardt. Argentina tiene la posibilidad de mantener su ratio positivo, e incluso, creo yo, si se encadena en esta secuencia que yo mostré al principio, de que ese ratio se consolide un poco más arriba todavía del que tenemos ahora. Estos son algunos de los números, y esto es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Cumplir el acuerdo, reducir la inflación, preservando el crecimiento del producto y el empleo, me parece que es lo que es la clave, y sobre todo evitar crisis disruptivas, porque cualquier crisis disruptiva es lo que genera demasiado ruido en la economía argentina. Bueno, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias. Buenísimo, excelente. Muy bueno. Excelente la charla, Jorge. La verdad que pasó volando el tiempo, te diría. Así que, bueno, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece, pasamos con el tiempo que nos queda algunas consultas, algunas preguntas que tenemos. Te preguntan, Jorge, ¿qué escenario internacional
se imagina con Europa en guerra, con la continuidad de la guerra, a partir de noviembre, además con la llegada del invierno. Y bueno, y si Argentina estaría preparada para aprovechar las posibilidades que se pueda llegar a dar en ese contexto. A ver, la llegada del invierno el general invierno es un problema porque, y también nos va a abrir muchas incógnitas. Nosotros ahora estamos, esa barritas azules y celeste que le hice, son haciendo pronósticos sobre un precio muy complicado que la verdad que no te permite hacer previsiones muy ciertas en Argentina, que es lo siguiente. Y vos ves, ahora, la verdad que esto lo hice hace unos días, pero hubo un momento en que el GNL, si lo veías en los mercados futuros de Europa, estaba en valores exorbitantes, 60, 70. Si lo veías en el Golfo de México, eran valores mucho más altísimos, pero mucho más normales, y si lo veías en Japón, eran valores aún más bajos. Ahora, ustedes vieron que los mercados de futuros, después de todo, en realidad los futuros te toman la información casi del spot, para decirlo. Entonces, el mercado de futuro hoy me está diciendo para el año que viene un precio que está teniendo en cuenta lo que está pasando hoy. A mí me cuesta pensar que en el verano futuro de ellos, o es decir, en nuestro invierno, nosotros vayamos a afrontar esos precios. Igualmente las cuentas, no tenemos otra cosa, incluso en las cuentas con el Fondo Monetario, que hacerlas tomando en cuenta ese número y poniendo un barquito que sea cada millón alrededor de ese número. Obviamente que se dan cuenta que cambia abismalmente. Cada cosa que nosotros podamos hacer tiene un valor marginal tan grande, porque no es lo mismo cuando en el 2021 creo que importamos 56 barcos que este año que importamos 40 y pico. Ya haber ahorrado esos 10 barcos con todo lo que se hizo en distintas gestiones, incluso actividades muy importantes de Scioli en Brasil con el tema de intercambiar, es decir, en eso la adaptabilidad de Argentina muchas veces es más grande de la que nosotros creemos de nosotros mismos, porque hemos logrado aprovechar todo el agua que le sobraba a Brasil y comprarles energía mucho más barata. Como les sobraba energía eléctrica, ellos no importaban el gas de Bolivia y ahí estuvimos nosotros comprando a 12 en lugar de comprar en los barcos. Finalmente compramos mucho menos barcos de lo que hubiéramos pensado. Del año que viene, uno lo que podría decir es, bueno, compro los mismos barcos que este año, pero yo tengo confianza en que si el gasoducto está terminado, ahí tenés varios barcos menos, y lo que uno no puede saber es si finalmente la guerra va a estar terminada, si el precio del gas natural va a bajar o no. La verdad que es un mundo muy incierto, que podemos aprovechar las oportunidades, porque uno puede decir, bueno, pero si va a bajar tanto el gas, ¿va a seguir siendo redituable vaca muerta? Sí, yo creo que sí, porque si hay algo de lo que nosotros podemos aprovechar, y creo que eso el gobierno está intentando hacerlo, y por eso las reuniones en Houston y todo el tema de atraer inversiones, es que el mundo se ha convencido de que tener una única cadena global de suministros, como le ha pasado a Alemania. Ustedes hagan la comparación entre Alemania y España. ¿Por qué los dos tienen precios carísimos de energía y de gas? Y saben, todos tendrán conocidos en España que les cuentan el tema de cómo calcular el gas, cuándo prendés el gas, cuándo lo apagás, qué sé yo. Pero los dos tienen precios carísimos, pero uno tiene una provisión segura y el otro tiene una provisión menos segura. Entonces yo creo que el mundo va hacia aprovechar países como Argentina que puedan ser proveedores secundarios pero firmes de energía eléctrica, de energía básicamente de gas y de cosas. Y obviamente de productores de alimentos, ¿no? Esa es otra parte que no se está diciendo, pero me parece que tenemos una oportunidad única en el tema seguridad. Bien, Jorge, gracias. Bueno, no tenemos mucho, vamos a ver las últimas preguntas. Te preguntan respecto al shock en la tasa de inflación en el presente año y ante la insuficiencia de la tasa de interés para controlarla. ¿Cuál es la posibilidad ante un escenario global inflacionario complejo y ante nuestra gran inercia inflacionaria de contener medianamente la tasa de inflación el próximo año, el 2023? Esto considerando la importancia de tener una tasa de interés real positiva. Agrego quizás a que un escenario también que tenemos eleccionario, ¿no? Que normalmente aumenta la expectativa inflacionaria. Ajá, eso es cierto. Yo creo que ir cumpliendo gradualmente, el tema de Argentina es que nunca podés cobrar por adelantado. Es decir,
mucho de un programa como el que hay con el Fondo Monetario en un país con formación de expectativas mucho más de libro de texto, tendría que ya hacerte cobrar hoy lo que vos ves que se comprometieron a hacer hacia adelante, ¿no? Pero claro, cuando hicimos el acuerdo, entonces decía, no, la primera revisión no la pasan, después la segunda revisión no la pasan, después la tercera revisión no la pasan, las hemos ido pasando todas. Yo creo que eso fue una virtud que algunos analistas, a mí me parece equivocadamente, decían, uy, el programa no tiene grandes cuestiones de reforma estructural, que algunas las tiene, pero me parece que son mucho más inteligentes, que son las reformas estructurales pro inversión, y no necesariamente meterse en discusiones que te terminan paralizando, como ha pasado en muchos lados, de querer discutir discusiones para las que la sociedad todavía no está preparada, metidas en un programa de estabilización, es el peor error. Y yo no entiendo tantos colegas macroeconomistas que dicen, no, un buen plan de estabilización tiene que tener todas estas reformas estructurales y además tener estas medidas típicamente macro. A mí me parece que muchas veces es cierto que la macro sola no puede solucionar todo, pero como acá el objetivo es decir, hay un cambio estructural extraordinario en Argentina, es la aceptación de que las exportaciones son un camino. Me parece que ese es un cambio silencioso, cultural, que hemos estado viendo, en que hoy día, si vos le preguntas a todo el mundo si está bien tratar de ir por los 100.000 millones de dólares de exportaciones, vas a tener una cantidad masiva de gente que te va a decir que sí. Si hoy preguntás si está bien que sea más claro el tema de quién pide subsidio, cuánto es el subsidio, a quién le corresponde tener un subsidio, también fue un avance que se dio en estos 6 meses de discusión, idas y vueltas, pero finalmente está en discusión. Entonces, que se vayan cumpliendo las metas de ese acuerdo, a mí me parece que quita un montón de presiones inflacionarias. Obviamente, es muy lindo en el libro de texto decir, tengo este plan de estabilización con una sola ancla, pero esa ancla está bien agarrada al piso del mar y el barco no se va a mover para ningún lado hasta que venga una tempestad y te lo lleve, como pasó con la convertibilidad. En este caso es cierto que las anclas del programa son múltiples o son varias y están dadas porque traten de funcionar coordinadamente. ¿Es más difícil? Puede ser que sea más difícil, que necesita tiempo, pero a mí me parece que ir cumpliendo las etapas del acuerdo, me parece que son todas sensatas y son cumplibles. Y eso, si acumulamos reservas, si tenemos menos emisión para financiar el déficit, finalmente esa macro va a terminar convergiendo. Y si tenemos una tasa de interés que yo creo que en este momento, y se va a mantener así, es una tasa de interés que trata de preservar eso que mostraba, ¿no? Una tasa de interés que sea mayor que la inflación, que sea mayor que la tasa de variación del CROL, y que el CROL sea o esté en línea con la inflación. Bueno, y hacemos la última pregunta, que tiene que ver con cómo ves el posicionamiento de Argentina respecto al tema del litio en el mapa mundial, y bueno, y cómo ves la diferencia de la posibilidad que Argentina sea un exportador de materia prima, digamos, a que se transforme, si ves también la posibilidad que se transforme en corto plazo en vender el litio, pero con valor agregado. Yo creo que sí, que hay posibilidades. Si vos ves los acuerdos, creo que está puesto en mi presentación, hay casi 38 acuerdos en donde las provincias se han mostrado muy activamente. A diferencia de Chile y de Bolivia, Argentina tiene federalizado, entre comillas, ese aspecto, y las provincias son protagonistas importantes. Algunas han hecho empresas públicas para compartir, lo mismo que ha hecho Neuquén en las partes que le corresponden con algunas zonas de vaca muerta. Pero muchas de ellas tienen esos acuerdos donde está previsto en la parte inicial o en la parte intermedia alguna producción de elementos que tengan que ver con el uso del litio, básicamente baterías. También YPF, que está cada vez más activa en este mercado y en algún momento va a entrar en forma fuerte, está interesada en no ser meramente un productor exportador de litio, sino en producirla internamente. Me parece que ese es un aspecto que es muy positivo, y lo mismo, aunque es más complejo,
puede ser en el tema del cobre o en el tema del petróleo. ¿Que tiene experiencia en eso Argentina? Vos fíjate que además de producir y exportar soja en forma cruda, vos tenés una serie de externalidades en Argentina, desde producir semillas genéticamente modificadas que son de calidad mundial, hasta producir métodos de producción, hasta exportar formas de implantar a África. Hay un montón de externalidades que vos sacás alrededor de esa producción primaria. Hay que ser menos dicotómico en la idea de la producción primaria es solamente este elemento. Pero yo creo que en eso Argentina tiene flexibilidad y tiene capacidad humana, lo que le falta es capital, para poder desarrollar cadenas montadas sobre esa producción primaria. Bueno, gracias Jorge. La verdad que me quedaría mucho más tiempo, pero bueno, esto es así. Tenemos el tiempo acotado. La verdad que te agradezco infinitamente que te hayas dado este rato para darnos esta charla. La verdad que, bueno, yo por ahí como economista quizás la disfruté. Espero que todos hayan hecho lo mismo. Y bueno, volver a agradecerte. Y bueno, ahora voy a dejar a Jorge a Jorge Remes también para que cierre la charla, la actividad. También agradecerle a todos los que se conectaron. Así que bueno, Jorge, la verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Y le voy a pasar previamente un minutito a Gonzalo Lecuona, el presidente de ASAP, que nos va a contar un poco el seminario que se va a desarrollar, el seminario anual que hace ASAP. Así que él les va a contar un poquito y después nos cierra la actividad Jorge Remes. Gracias, Jorge. Gracias, Federico. Gracias, gracias, Jorge Carrera, muy generoso con tu tiempo, con la muy clara exposición, y que cuando pasa, si bien son muy breves estos espacios, lo bueno que tienen es que uno se queda con ganas, ¿no? Que uno dice, "Uy, ¿cuánto más quiero saber de esto?". Así que creo que has disparado muchas ganas de seguir investigando sobre estos temas. Gracias por eso, sin duda. Gracias también a la filial, a Jorge Remes, Lenikov y a Federico por el gran trabajo que están haciendo ya hace unos cuantos años, y este año en particular, que luego de la pandemia han seguido con gran energía desarrollando este tipo de actividades. En particular, y respetando mi minuto, son muy estrictos, Federico, con el tiempo, aprovecho para contarles a todos, seguramente ya varios están al tanto, que a partir del lunes 31 de octubre, la ASAP vuelve a los seminarios anuales de presupuesto presenciales. En los últimos 2 años de pandemia tuvimos que hacer, como gran parte de las instituciones, seminarios virtuales, y esta vez con mucha alegría vamos a volver a hacer un seminario presencial, esta vez en la ciudad de Resistencia, Chaco, entre el lunes 31 de octubre, dentro de algunos días, y el jueves 3 de noviembre. Como siempre, tienen toda la información en nuestra página web, ahí asap.org.ar, y como resumen del evento, sí, como siempre es nuestra característica, vamos a tratar temas muy relevantes sobre lo que trabajamos nosotros, esencialmente gasto público, haciendo referencia a uno de los temas del momento, que es el déficit fiscal y cuasi fiscal. También vamos a tener expositores internacionales, nacionales y provinciales en temas de deuda pública, de inversión pública, de ingresos públicos. Vamos a tratar uno de los temas que viene hace tiempo resonando bastante, que es el de las empresas públicas y la importancia de el financiamiento del Estado, en algunos casos en particular, y cómo se hace y cuál es el impacto de esas transferencias del Estado hacia esas empresas públicas. Así que temas muy interesantes, cerrando el evento el día jueves 3 de noviembre, trabajando con un enfoque muy de impacto sobre la Agenda 2030 y todo lo relacionado con las compras verdes, la transformación digital, la agenda sobre la niñez, temas muy, muy importantes en términos de ODS, Objetivos para el Desarrollo, y con una mesa de cierre con presencia de ministros de varias provincias del Norte Grande y el propio gobernador de la provincia de Chaco. Así que en este breve resumen de un poquito más de un minuto, disculpa Fede, me tomó creo que 2 minutos y medio, y tienen toda la información dentro de la web, pero quería contarles al menos los títulos, de una suerte para los más técnicos,
una suerte de cuenta ahorro inversión financiamiento desarrollada en un evento, ¿no? Inversión, deuda pública, gasto público. La verdad que muy contentos por volver al ruedo y gracias de nuevo a todos. Bueno, muchas gracias, Federico, y gracias de nuevo, Jorge Carrera, por tu generosa exposición. Bueno, no, es muy simple. Agradecer a Jorge la excelente exposición, todo el tiempo que nos ha dispensado y la verdad que hemos aprendido muchísimo, Gallego. Te agradezco personalmente y en el nombre de la SAP. Te mando un gran abrazo y muchas gracias nuevamente. Bueno, yo los saludo a todos, les agradezco mucho por la invitación, siempre es bueno poder estar y poder contar estas cosas, así que nada, siempre a la disposición de ustedes. Chao, gracias. Adiós, Gracias. muchas gracias. Hasta luego.